¿Te gusta la música, pero no tienes con quién compartir o investigar sus orígenes, evolución o simbología? Pues no te preocupes, ya que a nosotras también nos pasó. Separadas somos Adriana Zambrano Romero, Jimena Castillo Rojas, Flor Cañapataña Larico, Belén Nere Prieto, Juliana Ríos Amaya, pero juntas somos Grupo 5PU, grupo dedicado a la preservación y difusión de melodías del mundo. y en esta ocasión te queremos invitar a ti, amante de la música, igual que a nosotras, a nuestra representación teatral sobre el género más representativo del Perú, la música criolla. Estamos muy emocionadas de presentarnos, pues creemos que la música criolla es muy importante por su gran trascendencia en nuestra identidad nacional. A pesar de que cuenta con un poco más de un siglo, es de gran vitalidad para nuestra cultura y queremos saber cómo llegó a consolidarse tanto en ella. letras, sonoridad y contexto social, buscamos averiguar los valores de las clases populares limeñas, es decir, los autores de la música criolla, así como su relación con las élites y los medios de difusión utilizados, pues creemos que la función social que cumple la música criolla es un tema del que se debería averiguar más. No lo olvides, de 2 a 5 de la tarde nos puedes encontrar en el Coliseo Deportivo. Y si no puedes asistir, igual puedes encontrarnos en un live de TikTok a la misma hora. Así que ya sabes, si la música criolla quieres preservar, El Grupo 5PU está para ayudar. ¡te esperamos! ¡O te buscamos! ¡Ya estamos listas! Ya, entonces empezamos en 3, 2, 1, ya. Vamos, querida, vamos a llegar tarde a nuestra función de teatro. Vamos, cariño, espero por nadie. Espero que esos músicos marginales no se encuentren en la puerta. Mira de esa gente que me da dolor de estómago. Ay, cariño, ¿por qué se empeñan tanto en poner esa música de ignorantes? Mira, un amigo en el pueblo me contó que esa gente está utilizando nuestras coplas, nuestras décimas para hacer su música de chusma. Que dice que representan sus valores, su expresión de libertad, puras patrañas. Ay, cariño, para mí deberían prohibir esa música que viene de ciudadanos marginales. ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy de acuerdo. Y sabes que esa música jamás va a ser tomada en cuenta en el Perú. ¡Corte! 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 ¿Por qué cortas? Mira, Jimena, yo estaba revisando nuestro guión y la verdad es que no me convence. Yo quiero realizarle ciertos cambios, como por ejemplo empezar por el origen, ya que a mí me parece importante que la gente sepa que la música criolla se remonta desde el siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico y durante el proceso de modernización del gobierno del presidente Leguía. Aunque a mí me gusta llamarle el presidente Lego, porque por todas las construcciones que se realizaron durante su mandato. Pero bueno, siguiendo con mi investigación sobre los estudios de Emiliano Bustamante, él señala a los artesanos y obreros de las clases marginales como los creadores e impulsadores de este género, adaptándolo a una especie de instrumento de manifestación cultural. En eso sí no estoy de acuerdo contigo, porque según el autor Fred Roner, él propone que uno de los factores más importantes en la creación e impulso de la música criolla fue a través de los intercambios comerciales. ¿En serio? Oh, Bustamante señala que el criollismo se basó más principalmente en sus intereses, valores y el deseo de libertad de las masas populares. Además de mencionar que la música criolla estaba compuesta por el vals y la polka. Bueno, en el caso de... Tampoco estoy de acuerdo con eso, porque Fred Roner menciona que uno de los géneros más importantes de la música criolla es el vals. Bueno, cambiemos de tema. Mi segundo cambio era sobre los espacios de difusión. Bueno, el autor Fred Roner propone como uno de los principales espacios de difusión a los callejones. ¿Solamente eso? Bustamante afirma que los artistas se presentaban tanto en callejones como en barrios, casas de vecindad, incluso en vecindarios aristocráticos, incluso a pesar de correr el riesgo de sufrir tanto agresiones físicas como verbales. Ya no cambies más el guión, está bien, ya, está listo. Ya, chicas, a grabar. Hablemos sobre la música criolla y cómo esta se vio influenciada por la tradición limeña.
Sin embargo, la música que bailamos ahora no es la misma como se bailaba en la música criolla en el siglo XX. Entonces hay que hacernos esta pregunta: ¿cómo ha evolucionado desde sus inicios? En este reportaje vamos a hablar sobre 3 etapas muy importantes: Guardia Vieja, periodo de crisis, generación de Pinglo. Entonces empecemos. Hay que hablar más que todo de la Guardia Vieja. Cómo esta se vio influenciada, según Bustamante, a ser, digamos, su culta, porque en sí los compositores no tenían un claro registro de sus composiciones. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Según Bustamante nos habla que tenía miedo a ser plagiados. Momento, yo me opongo, quiero pedir una cámara. Yo tengo fuentes. Según Llorens, esta podría no ser la única razón, sino que él no refiere el miedo como principal motivo. Él refería a que estas composiciones simplemente estaban hechas para el momento, para la criollada. Se aprendían de su mismo autor y luego hacia amigos, conocidos. Es decir, no tenían un interés verdadero en registrarlas. No, déjame te explico. Según Bustamante nos habla que hubo una desconfianza por parte de los autores. En sí, la música criolla viene del barrio, así que como era del barrio, cada uno está individualizada, cada uno era propia de sí, de su música criolla. Entonces, por eso tuvo bastantes variables. Mira, ok, puedo entender la visión de tu autor. De hecho, ambos hablan sobre cómo el barrio fue un lugar esencial para la difusión en primer momento de la música criolla y cómo esta se difundía de manera oral. Pero igual sus posiciones son como opuestas, contrarias. Sí, ¿no íbamos a hablar de Bustamante? ¿No vamos a hablar de Lores? Ok, bueno, retomando con lo que ya hablamos sobre Guardia Vieja, hay algo en lo que sí podemos coincidir, que luego de la Guardia Vieja vino un proceso de crisis traído por la modernización e impulsada por el presidente Augusto Leguía, más o menos por ahí de 1920. Esto por nuevas modas extranjeras. Sin embargo, Llorens también enfatiza que el cambio en la estructura urbana de Lima también trajo cambios dentro del género. Es decir, los barrios que antes estaban separados unos de otros, ahora podían comunicarse entre sí y también interactuar con la nueva ciudad moderna que se estaba formando. Entonces, antes de pasar un poco a la generación de Pinglo, hay que hablar un poco de la etapa de crisis. Según Bustamante nos habla que los compositores se vieron forzados a utilizar música foránea. Por ejemplo, Pinglo utilizó foxtrot antes de utilizar la música criolla. Claro, pero no solamente la tocaban, ese foxtrot o esas músicas extranjeras, también esto les ayudó a adaptar esa música dentro de la música criolla, lo cual hizo que luego las élites la aceptaran. Bueno, entonces un poco que entre las élites y el Estado vamos a hablar un poquito del Estado, que utilizó la música criolla como mediación entre la población, como un símbolo nacionalista. O sea, todo esto lo metió en un discurso. Por ejemplo, las élites utilizaban la música criolla y lo nombraban como si fuera para las clases bajas, para la clase media, pero recién la utilizaron y la reconocieron cuando fue elevada y depurada de sus componentes que según ellos los consideraban vulgares. Una figura muy renombrada es Rosa de Morales. Claro, pero el reconocimiento que tú estás mencionando no era genuino, ya que como tú misma mencionas, esto venía después de la depuración del género, es decir, ya le borraron todas las raíces proletarias que tenía o de influencia afroperuana. Simplemente la hicieron a su imagen y también implantaron esa imagen de Lima señorial que realmente no tenía al principio el género. Ay, ya fue, ya. Y tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Pero si todo lo que han hecho se pone a... Ay, Dios, espero que esos aristocráticos ya se hayan ido y esas reporteras también. Ay, tanto dicen que somos el único pueblo de interés en el Perú y nos tratan así con tantos prejuicios y maltratos. Ay, afortunadamente, como decía Merino, nuestras jaranas eran tan íntimas. Ni siquiera necesitábamos ser profesionales para tocar música y disfrutarla solo con nuestro barrio, porque ¿para qué compartirlos? Espérate un momento. Pero si Bustamante aquí menciona que hubo artistas que expandieron el público, como está el dúo de Manrique y Montes, que hicieron las primeras grabaciones en el extranjero. Por otro lado, las temáticas que concurrían, o al menos en la Guardia Vieja, era el temor por el proceso de modernización.
educación, aunque también lo veían desde un enfoque más esperanzador. En la crisis se diversificaron los temas y ya en la generación de Pinto se celebraba el progreso nacional, y aunque buscaban aprobación por parte de la élite, también se mostraban entusiastas por la potencia del mundo. No, pero es que todo lo contrario. Que según Merino, lo que estoy leyendo, casi todos los temas eran de amor. Desde la ilusión más romántica hasta el rompimiento más doloroso. Aunque claro, también hablaban de situaciones de la vida cotidiana. Estamos tomando esto muy a pecho, ¿verdad? Sí, la verdad. Chicas, ¿y si volvemos a ensayar? Sí, vamos a ensayar. Vamos a... Como pudimos ver durante la travesía, hubo contradicciones entre los autores. Mientras Bustamante señalaba que los artesanos y obreros fueron sus creadores, Rovner pensaba que el principal impulso fue el movimiento de intercambio comercial entre los siglos XIX y XX. En cuanto a su evolución, Bustamante decía que la crisis fue causada por la llegada de géneros extranjeros, y por otro lado, Lawrence explicaba que ello se debía a la falta de interés por ser una práctica exclusivamente festiva. Finalmente, refiriéndonos a las temáticas de las canciones, Bustamante veía el proceso modernizador como eje central, mientras que Merino creía que casi todas las composiciones eran sobre amor y situaciones de la vida cotidiana. Pero si en algo coincidimos todas fue que, en el Perú del siglo XX, las jaranas fueron los difusores centrales del género. Las temáticas musicales iban ligadas a los valores sociales de la comunidad criolla y que el Estado empezó a darle reconocimiento real desde la generación de Pinglo y a tratarla como una manifestación cultural válida. En comparación con la actualidad, la diferencia más importante es el papel del Estado, pues ahora la cultura criolla ha sido integrada profundamente en la identidad nacional, incluso teniendo el Ministerio de Cultura como ente principal, lo cual demuestra que ahora el género está bien visto en todas las clases sociales. Además, es difundido en múltiples medios y adoptado por bastantes artistas, quienes son de los más reconocidos, tales como Eva Ayllón, Chabuca Granda, Lucha Reyes y Sambo Cabero. A pesar de estas diferencias, la música criolla sigue manteniendo su esencia íntima. Prueba de ello son las peñas barriales, karaokes y locales vecinales, las actividades culturales realizadas en las instituciones educativas y, por supuesto, la instauración del Día de la Canción Criolla, permitiendo que todos celebremos esta parte de la cultura peruana cada 31 de octubre. Pero más allá de su aceptación y práctica, la música criolla ha sido y es un medio por el cual se festeja y refuerza la unión entre vecinos de un mismo barrio, donde, al igual que a nosotras, nos permite compartir nuestras diferencias y pensamientos con los demás. Tal vez no siempre podamos estar de acuerdo en todo, pero eso nunca nos detendrá en formar nuestra propia palizada.